Gloria sea nuestro Dios. Pues vamos a hablar acerca, hermanos, siempre de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema que iniciamos en el capítulo 4 la semana anterior. Por ello es necesario repasar un poco lo que decía Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, en donde el apóstol Pablo habla acerca del arrebatamiento o de la venida del Señor por sus santos. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo quería dejar bien sentadas las bases doctrinales en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello dice el versículo 13 del capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y decíamos respecto a la palabra dormir descrita en el versículo 13, se refiere a la palabra de morir, lo que significa descansar. ¿Qué pasaba en los tesalonicenses? Parece ser, hermanos, que la tristeza de que una persona parta o muera siempre ha ocasionado tristeza en cualquier corazón. Mas sin embargo, el apóstol quería hacerle ver a los creyentes de Tesalónica que para el creyente iba a morir, pero había una esperanza, que Cristo vendría a resucitar a cada uno de todos aquellos que creemos en él. Y esa fe quería implantarla en los tesalonicenses. Hermanos, les dice, no quiero que pongan triste por los que ya fallecieron, familiares que murieron. Si murieron creyendo, ustedes no deben de estar tristes como los demás que no tienen esperanza. ¿Quiénes son? Los que nunca se arrepintieron ni confesaron a Jesús como el Señor de sus vidas. Mas usted y yo, que somos creyentes, la muerte ha de venir, pero sabemos que cuando Cristo venga, dice que Él nos levantará. Eso será a los creyentes cuando Jesús venga por sus santos. Eso es lo que dice, de eso está hablando. 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Cuando dice palabras del Señor, en el versículo 14, está diciendo, esto no es algo que yo lo haya concebido. No, esto es algo del Señor, Él lo ha establecido, dice. Versículo 15, por lo cual decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, diciendo el apóstol Pablo, la forma como Cristo arrebatará a la iglesia. Eso es lo que está describiendo. Nosotros que quedemos, porque el apóstol Pablo al parecer esperaba al Señor Jesucristo vivo. Tenía esa seguridad que si Cristo venía, iba a ser arrebatado, iba a ser levantado. Por eso dice, la forma como va a ser. Los que ya murieron creyendo esto, ellos van a ser levantados, pero nomás ellos son resucitados, también nosotros seremos transformados. Es lo que dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Este versículo 16 da a entender que quien vendrá no va a ser alguien enviado por Dios o por el Señor Jesucristo, es Él mismo. No dice, no me lo estoy inventando yo. No dice voy a enviar a alguien en el versículo, porque el Señor mismo es el que dará la orden con voz de mando. Esa es una orden. ¿Qué más dice? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. ¿Quién va a descender? Dice, ¿un ángel o el Señor mismo? El versículo versículo 16, ¿verdad? Dice el Señor, o sea, quien ha de venir será nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Versículo 16, la segunda parte. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará con ellos? Resucitarán primero. Aquellos que hemos perdido familiares y que murieron en Cristo, ahora entendemos por qué decimos que en realidad esta persona tiene una esperanza de resurrección, porque creyó en el Señor Jesucristo. Pero ellos ya murieron, nosotros, dice, estamos vivos. ¿Qué va a pasar con nosotros? El apóstol Pablo no deja la interrogante, sino que la aclara en el versículo 17. Luego, ¿quiénes? Nosotros. ¿Por qué se incluye él? Porque está vivo. Quiere decir que el apóstol Pablo esperaba al Señor Jesucristo antes de su partida.
Así debe de estar usted, así debe de vivir la iglesia. Esta parte escatológica que el apóstol utiliza en la carta a los tesalonicenses nos debería de estimular a nosotros a vivir pendientes de la venida del Señor Jesús. O sea, esto no es, cuando me muera, si se muere creyendo, gloria a Dios, pero Cristo puede venir hoy. ¿Y cómo debe de estar la iglesia? Esperándole, preparada, porque el apóstol estaba preparado. Por eso dice, y nosotros, no dice y ustedes, o los que estén vivos. No, él cree que Cristo puede venir cuando él estaba todavía en vida. ¿Cuántos creemos que Cristo puede venir cuando nosotros estemos en vida? Entonces debemos de esperar. Versículo 17. Luego, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, aquí aparece la palabra arrebatar. La palabra arrebatar es tomar con violencia o tomar rápidamente. Esa es la palabra, aunque la palabra rapto no aparece en la Biblia, literalmente rapto no aparece, pero la palabra arrebatamiento es una forma de expresar que será como lo que sucede cuando una persona la secuestran, ¿verdad? La agarran violentamente, no espera y se la lleva. Entonces Cristo nos va a secuestrar, como usted lo quiera ver, pero sí Cristo viene por nosotros. Amén, iglesia. Esté muerto o esté vivo, no sé si usted y yo lo esperamos, yo lo espero. Segunda parte del versículo 17. No sé si estamos entendiendo el resumen del estudio anterior. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los muertos. Los que ya resucitaron. Los que murieron, ellos serán los primeros. Y nosotros que estemos vivos, al ser resucitados, esa es cuestión de segundos, porque el poder de Dios es un poder no como la tecnología, es mejor, ¿verdad? La velocidad de Dios no cree usted que se puede medir como se mide la energía, como se mide la fuerza, la presión, no. Dios es eterno, Dios es poderoso, nadie puede medir su fuerza, ni su capacidad, ni la dilatación de su tiempo, porque Él es eterno. Usted dirá, hermano, ¿cómo va a ser? ¿Y será que Dios va a poder hacer con todos los hermanos que estén en todo el mundo? Dios hizo toda la creación, Él tiene el control de todo. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Job describe que Dios tiene la tierra y nada la sostiene. Aparentemente está como que estuviese ahí así por así. No, es Dios quien la sostiene. No hay ninguna base sobre ella. Dice que Dios hace que en las nubes haya agua y no debajo de las nubes, sino encima. Y dice que ellas, no encima. Naturalmente se puede explicar que el agua se ha evaporado, pero eso ¿quién lo hace? La naturaleza no, es Dios quien lo ha establecido así. Es un principio, eso no es una ley, es algo determinado por Dios así. 17, al final. Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Esa palabra es clave. Cuando Cristo se lo lleve a usted y a mí, sea que estemos muertos o sea que estemos vivos, ya no nos vamos a separar de Él. Esto es algo que nos debería de dar gozo y alegría. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado, porque ya no hay un cuerpo pecaminoso, porque ahora Dios nos ha dado un cuerpo similar al de Él, lo dice en otra carta el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ya no seremos separados. ¿Y qué va a pasar aquí en la tierra? ¿Por qué hemos vuelto al resumen del estudio anterior? Porque es un orden cronológico con que el apóstol Pablo enseña la venida del Señor. No va salteado. Cuando Cristo venga, seremos arrebatados creyentes. Pero ¿qué pasa con los que no son creyentes? A ellos les viene un periodo que se conoce como tribulación. Que la Biblia dice que son 7 años de tribulación. Por eso es que en otra parte de la Escritura dice: oiréis rumores de guerra, terremotos en muchas partes, pero aún no es el fin, sino que a ese periodo, a esto que se está viviendo, Jesús lo llamó principio de dolores, porque aún no es el fin. O sea, el fin es peor. Falta que venga la gran tribulación, falta que se levante el líder mundial, como se le conoce en la Biblia, lo llama el anticristo, quien va a querer gobernar y tener todo el poder y dominio sobre todas las naciones en el mundo. Para eso será utilizada toda esa tecnología. ¿Por qué es que usted ve tanta globalización, verdad? Lo que estamos predicando aquí
puede ser visto hasta en Japón en cuestión de segundos. O sea, hay una plataforma preparada para controlar todo el mundo a través de la tecnología. Pero déjeme decirle que no hay mejor control que el que tendrá nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. El mundo, como Cristo levanta la iglesia, el mundo queda en convulsión. Y ya en el versículo 18 dice, por tanto, lo que hablamos, ¿verdad? Alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto no es para tener miedo. La venida de nuestro Señor Jesucristo no es para que usted esté temblando. Más adelante habla, hermanos, ustedes no están preparados para ira, dice. Ustedes han sido preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alentados con esa palabra, ¿qué quiere decir? Alégrense. Que para ustedes no es el sufrimiento, que para ustedes no serán las devastaciones. Lo que ve hoy, hermano, da aflicción, pero lo que vendrá después de que la iglesia sea arrebatada, eso es peor. Dice que hay hombres que buscarán la muerte y no la encontrarán. Es entonces cuando habrá gran persecución, hermanos, sobre toda la tierra, el que no quiera regirse bajo el gobierno del anticristo. Entonces no se va a poder tener iglesia como hoy en el periodo de la gracia. Usted puede en el Señor congregarse sin tener problemas todavía en muchos países, y gracias a Dios en El Salvador es uno de ellos. Pero cuando gobierne el anticristo, esto será prohibido, porque él querrá que, hermano, como él tiene el poder, el dominio en todos los aspectos, tanto económico como militar y religioso, él va a pedir adoración, y el que tenga conocimiento que un hombre no debe de ser adorado se va a poner. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Es él que va a ser perseguido. Por eso le digo, no crea que va a quedar bonito. Ay, hermano, yo mejor espero después de que Cristo ve. No, hermano, mejor ahora que es este periodo de la gracia, aprovechemos. Ahora que Cristo lo salva por fe y por gracia, en aquel tiempo usted tendrá que ofrendar su vida. Cuando él dice alentaos, alégrense, hermanos, que esto no es para tristeza. Eso quiere decir, versículo 1, capítulo 5. Pero acerca, aquí ya va, como le vuelvo a decir, ¿verdad? Pero acerca de cuándo va a suceder y en qué periodo van a suceder estas cosas, el apóstol Pablo aclara, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, de en qué periodo van a ser y en qué momentos, que dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente el que el día del Señor vendrá así como ladrón. No se ande poniendo, hermano, la numerología famosa, ¿verdad? Como el Señor, para él un día es como 1000 años, quiere decir que puede ser, él dijo, ¿verdad? En 3 días destruyo esto y lo vuelvo a hacer, porque hay muchos que están utilizando esos versículos para querer generar una especulación de cuándo vendrá el Señor. Jesús mismo no quiso dar, aunque sí lo sabía, no quiso decir cuándo iba a venir. Los mismos acontecimientos que él describía que iban a suceder, iban a dar a entender que Jesús iba a venir. Pero no dijo fecha. Y utiliza la misma expresión literal que el apóstol Pablo, quien dijo como ladrón en la noche. No fue una frase del apóstol Pablo, sino fue una frase de nuestro Señor Jesucristo. Como ladrón en la noche. ¿Por qué esa frase y ese ejemplo? Porque el Señor mismo habla de que alguien, si supiera que el ladrón qué día va a llegar a su casa, dice que ¿qué haría? Se preparara. Y cuando dice, hermano, que el ladrón va a llegar, ¿cómo estaría? Estaría a la expectativa. Y no dormiría, ¿verdad? Entonces cuando él dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, o sea, ese día ya está establecido. Y va a suceder. Y en qué momento, en lo que sea, dice el apóstol Pablo, ustedes deben estar esperando que Cristo vendrá por ustedes. Como sé que vendrá por mí, decía, por eso decía anteriormente, nosotros, los que queremos que estemos vivos. Cuando dice, como ladrón, también, hermano, recuérdese que un ladrón no da aviso cuando lo va a asaltar a usted. Un ladrón
Si va a robarle a usted, no le va a mandar mensaje, ¿verdad? Y un papelito debajo de la puerta y le va a decir, hoy en la noche te voy a ir a robar. Capaz que sucede lo que Jesús decía. Estaría con usted poniendo trampa, ¿verdad? Hasta le ponen esos volados a las puertas, a las ventanas, para que cuando alguien entra, le hacen... alguien está entrando, dice usted, ¿verdad? Entonces el ladrón, su forma de operar es que espera que la persona esté lo más distraída o dormida. Porque va a hablar de dormir nuevamente. Literalmente, ¿qué quiere decir? Desprevenido. Desprevenido. ¿Y eso qué enseña la palabra de Dios? Bueno, sencillo, que nosotros no debemos de estar desprevenidos. ¿Por qué? Porque sabemos que el día del Señor viene. Usted y yo lo sabemos, los inconversos. Usted oye hablar a la gente y dice, no, si nosotros somos cristianos, seguimos al mismo Dios, vamos al mismo lugar, si al mismo Dios adoramos, pero hable desde que Cristo va a venir, no lo entienden. Primero, porque no le han entregado su vida al Señor Jesús. Segundo, porque las iglesias no les gusta hablar de estos temas, muchos porque no lo comprenden o muchos porque creen que es un tema que asusta. Pero el apóstol Pablo lo trató no como un tema que asuste, sino como un tema de esperanza, como un tema que debe de darnos gozo a nosotros los cristianos. Ahora, como el inconverso no entiende, dice, oye, ¿cómo los tiene el pastor? Los tiene pero bien dormidos ahorita que van a venir. Para ellos, hasta algunos dicen y se burlan, quizás creen que marcianos van a venir y se los van a llevar. Algunos así dicen, en una forma burlesca. Porque no entienden. ¿Cómo están ellos, hermanos, respecto a la venida del Señor Jesucristo? Desprevenidos. Para ellos va a ser una sorpresa, para usted y para mí no. ¿Por qué? Porque usted ya despertó. Desde que usted le entregó su vida al Señor Jesús, usted ya no está en la noche. Usted ya no está dormido, sino que está esperando a su Señor. Entonces, hermano, porque algunos también dicen, es que estaba hablando de la noche literal y del día. Mire, le voy a decir algo, cuando Cristo venga, será de día o será de noche, lo que sea, es que recuérdese que la posición del sistema solar, en un lugar es de día, en otro lugar es de noche. Si Cristo viniese ahora, es de noche aquí, ¿verdad? Pero allá en Australia y parte de Asia, ¿cómo es? Ajá. No crea usted que se va a tardar el Señor y va a empezar hasta la noche. No, será en el mismo momento. Amén, iglesia. Es por eso que no se puede decir literalmente, hermano, o sea que puede ser solo en la noche va a venir. No, en la noche va a ser para algunos, pero para algunos va a ser de día. Pero a eso se le llama como día del Señor. Y dice el versículo 2, que no lo hemos terminado, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Nos queda claro esa explicación como ladrón en la noche? Todas las veces, no sé si usted ha sido asaltado y ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sufrido problemas de... Yo he sido asaltado, voy a poner mi ejemplo. Las veces que me han asaltado, yo no me lo he esperado. ¿Cómo estoy? Desapercibido. La primera vez que me asaltaron, estudiaba aquí en el Damián y con mis compañeros nos íbamos a pie hasta Merlión. De campeones, ¿verdad? Como nos daban poquito dinero, nos ahorrábamos lo del pasaje y nos íbamos a pie. Y como uno de dicho no sabe ni administra bien, sabe qué hacía. Nos poníamos a jugar fútbol y apostábamos, y a veces nos quedábamos sin pista y por eso nos íbamos a pie. Iba yo bien tranquilo, 3 sendas antes de llegar a donde vivíamos, me salieron un montón de cipotes con corvos, hermano, en Ciudad Merlión. Y me quitaron hasta lo que no tenía. Otra vez fue allá por donde vivo, en los Alpes suizos. Ahí, hermano, nos durmieron. Pero a lo que quiero llegar es esto. Yo no me lo esperaba. Estaba yo esperando ladrones en esas 2 ocasiones. No ha habido más. Y Dios ha tenido misericordia y me ha librado. No me lo espero, ¿verdad? Así el mundo no espera la venida del Señor Jesucristo.
El mundo espera el fin de año, el mundo espera la Navidad. Bueno, lo que viene es el 14 de febrero, el Día del Amor. Ay, lo anda esperando la gente. Pero la venida del Señor no sabe nada. Y si usted habla de esto, usted es loco. Usted es retrasado mental. Le han dado garabato, le han lavado el cerebro. Porque ¿cómo están ellos? Desprevenidos. Pero usted y yo, ya no. Por eso dice, acerca de esto ya no le puedo yo aclarar más, porque ustedes ya esperan al Señor. 3. Nos quedó claro esa parte, ¿verdad? Que cuando digan paz, aquí ya va a hablar en otro tiempo escatológico. Cuando Cristo venga, primero se lleva a la iglesia. ¿A ver, iglesia? Se van los muertos en Cristo, son resucitados. Y los que quedan vivos son transformados y llevados al cielo. ¿Cómo? No me pregunte a mí, el Señor sabe, Él tiene el poder de hacerlo. Seremos transformados no en un cuerpo como el que tenemos, sino un cuerpo que tenga la capacidad de ver al Señor y de estar con Él para siempre. Y en este cuerpo no se puede. Por eso la palabra que más se puede utilizar es ser transformados o revestidos, como también lo dice, ¿verdad? Ahora, mis amados hermanos, después de eso, ¿qué decíamos que quedaba aquí? Una gran tribulación. Perdón, un periodo de tribulación. 3 años y medio, momentos dificultosos, en donde empieza a lo que se le conoce como el cumplimiento de la profecía, que es la verdadera profecía, que aparece allá en el libro de Apocalipsis, del capítulo 4 en adelante, donde ya no se habla de la iglesia, sino que la iglesia, ya no se habla de la iglesia establecida en la tierra, sino la iglesia está junto con el Señor. Y aquí en la tierra una gran convulsión, más de lo que usted ve ahorita. Que lo que la gente anda buscando ahorita, ¿qué es? Lo que está escrito allí. ¿Qué anda buscando la gente? Paz. ¿Qué más? ¿Cuáles son los gobiernos terrenales a los cuales la gente apoya? A los que les prometen ¿qué? Paz y seguridad. Y como eso es lo que la gente necesita, cualquier idea que salga de un hombre, hermano, que diga, hermano, para que esto se arregle, vamos a poner esto, a ese hombre la gente le va a dar confianza, le va a dar su voto de confianza. No estoy hablando políticamente de una sola nación, sino mundialmente. ¿Qué necesita el mundo, hermano? Paz y seguridad. No solo aquí en el país. Usted dirá que solo aquí, váyase a vivir allá a Irak, donde usted sabe que en cualquier momento los iraníes o los estadounidenses se agarran. Todo el Medio Oriente, me voy a ir allá a Israel, de donde nació Jesús. Ay, ahí, hermano, está peor. ¿Cómo me voy a ir allá a Europa, hermano? Allí también hay problemas. Bueno, hace poco salió en Alemania, eso fue hace, no sé si fue en noviembre, de un hombre que se baja de su camioneta, agarra su rifle y empieza a disparar a quien le quiera. ¿Qué necesita el mundo? En Alemania, estoy hablando de Alemania, de los que se llaman como primermundistas, ¿verdad? Donde el hombre lleva una vida de primer nivel en la tierra. Pero está necesitado de eso. No se diga ya el África, ¿verdad? No se diga Sudamérica, nuestros países están necesitados de paz y seguridad. Entonces, esta convulsión hará que la gente quiera seguir al anticristo. Pero como la iglesia ya se fue, empieza, hermano, el poder del anticristo. Y el poder del anticristo va a llegar hasta querer ofrecer la paz y la seguridad entre los dos pueblos que más se odian en este mundo, que son los musulmanes y los judíos. Ahí están todos los países. Unos se llaman los alineados, otros los no alineados. Unos apoyan a uno, otros a otro. Ese es el pleito del mundo, ¿no? Desde que nació, hijo a la criada de Abraham, que se llamaba Agar, si no me equivoco, ¿verdad? Desde ahí existe ese pleito. Ahora, aquí son otros problemas sociales, pero como se necesita la paz y la seguridad, ¿sabe qué va a pasar, hermano? El mundo va a entregarse a ellos, va a creer. Pero dice el versículo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, ya no es sobre la iglesia,
sino sobre ¿quién? Sobre ellos. ¿Por qué? La iglesia ya no está aquí. La iglesia está con Cristo Jesús. Cuando esté ese periodo de tribulación, hermano, usted dele gracias a Dios, hermano, que usted se ha ido con Cristo. Si lo que vemos ahorita, hermano, no es nada para lo que va a suceder en esos periodos. ¿Qué va a suceder entonces? Vendrá sobre ellos, como dice, destrucción repentina. Y aquí caben todos los juicios que están estipulados en el libro de Apocalipsis. Las copas, los sellos, las trompetas. Una convulsión que no la podrán detener en todos los aspectos de la vida. En el mundo, hoy se ven desastres, pero eso será peor, ¿no? A causa de los incendios que se han dado en Brasil y en Australia, específicamente en este tiempo, algunos confunden y dicen, hermano, ese es el caballo que decía allá el Apocalipsis. No, porque la iglesia está aquí todavía. Entonces, hermano, después de los 7 años de tribulación, ¿qué queda? ¿El mundo es destruido? No, se conoce como el periodo de los 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo, como lo que se sabe decir, Satanás es encarcelado 1000 años, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para que Cristo gobierne y restaure esta tierra. Cristo gobernará esta tierra, sí, 1000 años aquí. Pero para ello es necesario que haya todos esos 7 años de tribulación, esos 7 años de convulsión, estos 7 años de destrucción, porque el único que puede verdaderamente tomar el control de la situación no es el hombre, solo nuestro Creador. ¿Qué lo puede hacer? Para que el mundo entonces tenga paz y seguridad y no haya un problema, solo se necesita una cosa: que el diablo sea encarcelado. ¿Cómo anda el diablo hoy? Suelto. ¿Quién va a poder gobernar con el diablo suelto? El príncipe de este mundo, le dice la palabra de Dios. Cuando Cristo venga, Él lo atará y lo encerrará mirando. Luego dice que será suelto. Estoy hablando porque, aunque son pocos versículos, cronológicamente, Pablo está dando una gran escatología de los acontecimientos en su obra. En el versículo 3 dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿De qué forma? Cuando dice cómo, esa es la similitud. Los dolores a la mujer encinta y no escaparán. O sea, ya no habrá oportunidad. La mujer que está embarazada, que se le ha determinado que durante 9 meses va a dar a luz, esa mujer no se libra de los dolores de parto. Ay, hermano, pero hoy existe la tecnología. Los famosos van a clínicas donde se inyectan. Ah, eso es lo que usted puede decir, pero otros dolores le tienen. Es imposible que no vengan. Pero lo que está dando a entender es que como así como la mujer que tiene que pasar por ese periodo, así también le será a este mundo después de que Cristo se haya llevado a la iglesia. Periodo duro que no escaparán, dice. Ya está establecido. Eso es lo que quiere decir sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Todo esto, si usted se pone a analizar, da un poco de temor. Será bien tremendo, será un momento de dificultad, será feo, sí, pero viene ahora, ya no va a hablar de los tiempos o de los sucesos, sino que va a hablarle a la iglesia, del versículo 4 en adelante. ¿Está conmigo, iglesia? Más, ¿qué quiere decir más vosotros? Ese es un apartado. O sea, lo anterior no es para ustedes, quiere decir. Entonces usted y yo nos alegramos, ¿no? Más vosotros. ¿Qué dice? Hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ah, la sorpresa no será para usted. ¿Verdad que claramente la Biblia? ¿Por qué dice que algunos hermanos, no, usted va a pasar tribulación si no es cristiano? La Biblia enseña, va a pasar tribulaciones en el mundo, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, e incluso hasta podemos ser muertos por causa
del Evangelio, pero eso no significa que se pierda o que Dios no dejó. Esteban murió por causa del Evangelio y los demás apóstoles también, ¿verdad? La muerte de Esteban es la única que se describe literalmente en la Biblia. Pero se cree que el apóstol Pedro fue también, hermano, crucificado. La tradición, oiga bien, no estoy diciendo que la Biblia, porque la Biblia no lo menciona. Se cree que Pedro no quiso ser crucificado como Jesús, sino boca abajo. Otros fueron aserrados. Esa es la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Y aún así, ellos no negaron su fe y esperaban al Señor. Y no dijeron, pues el Señor no vino por mí. No, porque ellos sabían que Jesús les había dicho, el que quiera salvar su vida, la perderá por mí. Pero el que la pierda por mí, ¿qué dijo? La hallará, dijo los seguros. En eso confiaban ellos. Y en eso debemos de confiar nosotros. Mas vosotros, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. O sea, usted ya sabe que cuando Cristo venga, aleluya, gloria a Dios, presente, diga, amén, hermano. Pero para ello tiene que estarlo esperando. No va a ser como cuando usted y yo, ¿verdad? Alguien nos visita, ¿verdad? Nos sorprende. A todos nos pasa. A mí me ha pasado. Mi hijo estaba lavando el vehículo un día de estos y papi lo busca, me dice, espérame, ya voy, porque cree que le dije sí, no estaba esperando a esa persona. Y solo querían decirme algo, pero uno como quizás ya está noche, ya está dispuesto para... Esa es sorpresa. Pero para la iglesia, la venida de Cristo no es una sorpresa. Para nosotros, que decía anteriormente, alentaos con estas palabras. Continúa el versículo 4. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de ¿qué? Del día. ¿Verdad que no solo está hablando de la noche literal o del día literal? Está hablando de la vida en Cristo. Vosotros sois, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? La luz del mundo. El que cree en mí, ¿qué dijo Jesús? No anda en tinieblas. ¿Y cuáles son las tinieblas, hermano? En el día hay tinieblas, ¿sí? En el día está el pecado como también en la noche. No se puede decir, solo la noche, porque va a hablar más adelante de esto. Y lo explica. En el versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Usted ya no es del pecado. Hermano, ¿y es malo tal cosa? Bueno, si se cree el hijo de luz, en su corazón debe estar, no debe hablar así. Hermano, dice que me han invitado a bailar de cabeza. Voy, hermano. Haga lo que le da la gana, le voy a decir. Usted tiene un Espíritu Santo en su corazón que le debe de dictar si es de día o es de noche, como la forma como lo están queriendo inducir. Porque no se trata, hermano, de estar con los ojos cerrados, ¿verdad? Y no veo, no toco. No, no se trata de eso. Se trata de vivir esperando al Señor Jesús. Y en eso es que usted, mire, ¿por qué no va a estar? Pues que Cristo viene pronto. Y no va a ir a tal lugar. No, es que Cristo puede venir por mí. Amén, hermano. Pero si usted es el primero que estaba allí, si hasta allí su silla está ahí. Sí, pero ahora espero a Cristo. Amén, hermano. Amén. Ha cambiado de posición, ya está de día. Ya está viviendo en otra vida. En la nueva vida de Cristo Jesús. Continúe, versículo 6. Por tanto, como no somos de noche, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay dos palabras que no se pueden tomar literalmente allí. La palabra primera es, no durmamos, no se refiere a que usted va a pasar toda la noche con los ojos abiertos. ¿Te va a morir más claro, no? Claro, lo vamos a entender. No se trata de eso. Porque algunos dicen, hermano, aquí está vigilia todos los días, toda la noche, porque Cristo puede venir. Cuando se enferme, quiero decir que en vigilia toda la noche. No me estoy burlando. Tampoco lo estamos diciendo. Vigilar es bueno. Si es para glorificar el nombre del Señor. Pero de lo que estamos hablando, la palabra de Dios es de este mundo. De no estar, hermano, dormido en el pecado. Sino de estar viviendo despierto, ¿verdad? Cristo puede venir, allá está despierto. Se trata de eso. Versículo 6, en el 6 estamos. Por tanto, no durmamos como quienes, como los demás. No se refiere también, una vez me dijo una persona, hermano, dice que, me dijo un hermano que en su fe, en su iglesia le habían enseñado, ¿verdad? Que tenía que dormir casi hasta con los zapatos puestos.
porque él creía que Cristo podía venir y lo había visto de una forma literal. No se trataba de eso, hermano, se trataba del corazón preparado, de que Cristo mora en mi corazón. Se trata de que yo puedo morir hoy, pero ¿cómo muero? Esperando al Señor Jesús. No muero como los demás. Cuando dice dormir también estaba hablando de eso. Si no, dice en el versículo, si no velemos y seamos sobrios. No solo se refiere, hermano, a la ebriedad de tomar alcohol, cerveza, marihuana y todo lo que usted sabe que es bola, hasta la floripundia. Amén, hermano. El hermano, ¿cómo sabe? Si hasta los hongos de ya sabe que usted lo pone bueno. Pero no se refiere solo a eso, no está diciendo que lo haga, pues como no. Se refiere a todo pecado, a esa sobriedad. No solo se embriaga la gente de tomar alcohol, de fumar, no solo se embriaga también de fornicar, se embriaga hasta de comer literalmente. ¿Sabe usted que comer mucho es un pecado? Esta pancita a veces demuestra nuestro pecado. Somos glotones. Y allá vamos donde el médico y la báscula hasta los ojitos se le salen, ¿verdad? Porque hemos hecho desorden. La glotonería es un pecado, ¿sí o no, hermano? Ahora, amada iglesia, el versículo 7 dice, pues los que duermen, aquí va a hablar de qué dormir y de qué ebriedad y de qué se trataba la noche de la que el apóstol Pablo decía. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, porque la noche es propicia para que no me vean. Pero se refería a todos los pecados que se hacen. Quienes cometen pecado, ¿a dónde están? Están en tiniebla, están en oscuridad, están como de noche. No les ha, mira aquel dicho que decían los viejitos, no le ha amanecido. Literalmente puede cumplir en los cristianos. Usted ve a un cristiano pecar, pecar y pecar, no le ha amanecido, todavía está en la noche. Dice el versículo 7, pues los que duermen de noche duermen. ¿Cómo vive la gente, hermano? Comiendo, bebiendo, haciendo todo tipo de desorden. Porque ¿cómo están espiritualmente? Dormidos. ¿Están esperando al Señor? No, ellos están en su pecado. Invítelos a la iglesia, no tienen tiempo. Entonces están dormidos. Continúa, versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, otra vez, esto es para la iglesia, esto es para usted y para mí. ¿Qué dice de nosotros? Que somos del día. Otra vez utiliza la palabra sobriedad. Seamos sobrios. ¿Qué más? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El apóstol vuelve a utilizar la armadura que no es suya, sino que Dios se la provee al creyente. Y se recuerdan que en Efesios se habló en el estudio bíblico de la armadura de Dios. ¿Cuántos se recuerdan de eso? No fue mucho tiempo. ¿Y qué decía de la armadura de Dios? Que contenía muchos elementos de defensa. Entre ellos estaba la coraza, el yelmo era el casco. ¿Para qué sirve el casco, hermano? No para cubrirme del sol, para defenderme de los golpes que podrían venir con lanzas a mi cabeza. Eso quiere decir algo. ¿Sabe qué quiere decir? Que su mente, sus pensamientos estén cubiertos con la esperanza. Amén, hermano. Ahí lo dice en el versículo 8. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. En su mente deben de estar los pensamientos de salvación, los pensamientos de Jesucristo, los pensamientos de hacer la voluntad de Dios. Y el corazón, que por eso se llama coraza, era lo que defendía esta parte de enfrente, es el corazón. En el corazón, ¿qué hay? Sentimientos. ¿Qué debe de haber en mi corazón? Los sentimientos que glorifican el nombre de Dios. No debe de haber rencor, no debe de haber ningún tipo de deseo de venganza. Debe de haber la voluntad de Dios en mi corazón. Pero eso solo lo puedo lograr si vivo de acuerdo a la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Terminemos. 9. Porque no nos ha puesto Dios, alégrese de esto, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por sus propios medios ni por los míos, es por la misericordia del Todopoderoso. ¿Qué más dice? Porque ¿quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Por lo cual, animaos unos a otros
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Parece ser que la iglesia ya practicaba